El transporte evolucionó en el tiempo y ha construido historia. El tren es parte de ella. Hugo Alfonso presenta Foro Ferroviario. Su responsable, directora, y no decir, el señor Alejandro Moscaro. Muy buenas tardes, Alejandro Alfonso Hugo de Foro Ferroviario, acá de San Nicolás. Hola, ¿cómo te va, Hugo? Buenas tardes a vos y a toda tu audiencia. Muchísimas gracias por estar del otro lado, por atendernos, Alejandro. Y primero quiero agradecerte por este compacto que hoy fuimos, también estuvo la publicidad de Foro Ferroviario, y quiero agradecerte ante la audiencia por ese gesto de tanto de tuyo y como de Darío Fumagalli. No, al contrario, es un poco... yo creo que les estábamos debiendo de alguna manera a ustedes el hecho de que pasan nuestro compacto de noticias. Era una forma de compensar el tema de alguna manera, digamos. Alejandro, ¿puedes contar un poquito desde cuándo Trenes por Siempre está tanto en la red social, en YouTube, cuándo fue creado, y también tu paso por el ferrocarril? Creo que sos ferroviario, uno siempre deja. Bueno, te cuento, mira, vamos a empezar diciendo qué es Trenes por Siempre. Trenes por Siempre es un espacio periodístico especializado en modos guiados. Esto, dicho de una manera más sencilla, sería todo tipo de transporte que tenga que ver con los rieles, o sea, ferrocarriles, subtes, tranvías, monorrieles, trenes colgantes, todo lo que tenga que ver, como te dije, con el riel. ¿Qué es lo que integra Trenes por Siempre? Bueno, tiene un canal en YouTube donde justamente se suben los compactos de noticias como el que acabamos de ver. Tiene además una página web, portal, y además tiene redes sociales como por ejemplo Twitter, Instagram, donde también se cuelgan las noticias y los compactos, y una página de Facebook y Twitter. Eso básicamente sería lo que compone el espacio periodístico Trenes por Siempre. El primer compacto de noticias salió al aire, se emitió el día 4 de febrero del 2018. Y el blog o el portal de Trenes por Siempre empezó a funcionar el 4 de mayo del 2018, o sea que prácticamente salieron con muy poquitito tiempo de diferencia ambos formatos, acompañados por las redes sociales que te comenté antes. ¿Qué es lo que hacemos en Trenes por Siempre? Bueno, básicamente en Trenes por Siempre lo que hacemos es emitir, publicar todo lo que tenga que ver con el quehacer ferroviario, noticias del mercado nacional e internacional, notas especializadas, informes especiales, reportajes y también notas de historia ferroviaria. Eso es básicamente Trenes por Siempre. Y Alejandro, ¿ustedes de dónde rescatan toda la información? Viste que siempre uno dice, tengo que tener la información precisa para que ustedes puedan salir y publicarla. ¿Están trabajando constantemente con empresas del ferrocarril, ministerio? ¿Dónde? Mira, el tema es muy sencillo. Nosotros hace más de 40 años que trabajamos en el ámbito ferroviario de la información y las noticias. Hemos fundado varias revistas y uno a través de tantos años ya es conocido en el mercado ferroviario, y uno a su vez también conoce mucha gente en el mercado ferroviario, porque convengamos que el mercado ferroviario profesional es un mercado relativamente chico. Entonces, bueno, a través del tiempo uno se contacta con organismos oficiales, con las gerencias de prensa de esos organismos oficiales, con las empresas proveedoras de servicios, con las concesionarias ferroviarias. Bueno, y eso hace que uno esté permanentemente conectado y que de alguna manera converja todo en uno, porque al ser un medio de prensa especializado, yo ahora, como estoy hablando con ustedes, de pronto, no sé, dentro de 10 minutos, si fuese un día de semana, por ejemplo,
capaz que estamos hablando con un funcionario nacional o con una empresa proveedora. Entonces, bueno, eso hace que uno esté siempre al día de lo que está ocurriendo, ¿no? Independientemente que los organismos oficiales nos hacen llegar las gacetillas de prensa, ¿no? Por ejemplo, del Ministerio de Transporte de la Nación, o de la Sociedad Operadora Ferroviaria, o de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, bueno, en definitiva, de todos los actores que componen el ámbito ferroviario internacional, y nacional e internacional. Sí, soy testigo porque te sigo en la red social, tanto en WhatsApp y todo, y está constantemente recibiendo noticias actualizadas, así que eso es verdad, soy testigo de lo que estás hablando. ¿Y tu paso por el ferrocarril, Alejandro? Mira, yo en realidad nunca fui ferroviario. El que fue ferroviario fue mi socio, Darío Fumagalli. Ojo que también Trenes por Siempre está integrado por Grace Cupari, que también es socia nuestra en este emprendimiento, que es básicamente la locutora. Sí. Ella también forma parte de este emprendimiento. Pero yo ferroviario en realidad nunca he sido. Siempre estuve ligado porque, al igual que Darío Fumagalli, nos hemos criado en el ferrocarril prácticamente, fundamentalmente en la parte operativa. Hemos estado en cabines de señales, a bordo de las cabinas de los trenes. Bueno, hemos estado desde toda la vida en la parte operativa de lo que es el ferrocarril, y con los años, cuando uno, digamos, se profesionalizó en el tema, digamos que somos periodistas especializados en modos guiados, en ferrocarriles, bueno, nos sirvió todo ese aprendizaje para seguir perfeccionándonos de alguna manera en el tema y haber trabajado inclusive en muchas oportunidades como consultores ferroviarios, en muchos de esos casos con el Instituto Argentino de Ferrocarriles, del cual formamos parte con Darío Fumagalli, y somos también miembros fundadores con otro grupo de gente, ¿no? Sí, la verdad que es muy, muy bueno. Tanta trayectoria, como vos decís, de estar pegado y ligado al ferrocarril, tanto tu socio y como vos. Yo también otro tema, ¿cómo ves el estado actual del ferrocarril hoy en la Argentina? Mira, uno siempre es muy ambicioso y uno siempre quisiera ver más cosas, quisiera ver más realizaciones. Le gustaría que el tema estuviese un poco mejor, pero en realidad, si vos me preguntás a mí qué opino, yo en general tengo una visión positiva. Yo creo que se está haciendo bastante en la actualidad, hay mucha voluntad política de darle manija al ferrocarril, pero también tenemos que ser realistas. Estamos en medio de una pandemia, en medio de un problema gravísimo a nivel global, porque esto no es una cosa, como ya es de público conocimiento, que nos afecte exclusivamente a los argentinos. Entonces yo creo que pese a toda esta desgracia que nos toca vivir, me parece que dentro de todo se están haciendo las cosas bien. Si vos me preguntas, ¿se podrían hacer más cosas? Sí, se podrían hacer más cosas. Siempre todo es, digamos, perfectible. Pero bueno, teniendo en cuenta el marco en el que estamos viviendo, te diría que se está haciendo bastante, a lo mejor más de lo que se podría hacer. Y eso creo que es bastante auspicioso. De todas maneras, yo debo decir que en la gran mayoría de la sociedad argentina, lamentablemente, no tiene mucha conciencia de la importancia que tiene el transporte ferroviario, porque es un medio de transporte que tiene un potencial enorme para las economías regionales, para el transporte masivo de personas. Creo que en la Argentina en general no se lo valoriza el ferrocarril como debiera hacerse. Santo, por tus años que estás ligado en esto, ¿no? Y tu página, que vamos, menos has cumplido 3 años, ¿has visto un balance en que ha crecido a nivel ferroviario, en obras, en noticias más positivas? ¿Vos en 3 años has visto ese cambio? En tu página estamos hablando, ¿eh? En lo que es Trenes por Siempre, sí, concretamente.
Sí, te diría que hubo mejoras, uno con el tiempo va aprendiendo. Nosotros, cuando comenzamos con Trenes por Siempre, no somos gente joven, tenemos 60 años de edad, 61 años de edad, no somos gente joven que está, digamos, tan familiarizada con lo que son las redes sociales, la parte digital. Sin embargo, pese a todo, manejamos nosotros las redes sociales, todo lo que es digital, y todo esto del canal de YouTube y demás, en definitiva para nosotros fue algo nuevo que tuvimos que asimilar, tuvimos que aprender, y te diría que en relativamente muy poco tiempo hemos visto un crecimiento bastante importante en la cantidad de suscriptores, en la cantidad de visualizaciones que tiene cada compacto de noticias, en la cantidad también en el crecimiento que hemos tenido en Instagram, en Twitter, bueno, en definitiva en todas las distintas plataformas que compone Trenes por Siempre. Por eso, resumiendo, si vos me preguntás si desde que arrancamos hasta la fecha hemos experimentado un crecimiento, te diría que sí, lo hemos hecho. Nos gustaría, o nos hubiese gustado, siempre, digamos, teniendo una ambición un poco grande, haberlo hecho más rápidamente, pero en realidad no nos quejamos. ¿Y vos por qué te querés? Vamos a tomar de los 90 para... Me atengo del 90 hacia ahora, 30 años, ¿no? Nos volvamos para atrás. En todo este lapso como vos venís viendo el ferrocarril, ¿por qué te crees que nunca se dio tanta importancia a la reactivación del ferrocarril? Vamos a hablar un poquito de política. Han pasado muchos gobiernos, pero ¿por qué vos, una visión, por qué no le dieron tanta importancia a la reactivación, tanto para la economía en carga y para los pasajeros, que la gente, justo, mira, te tengo un mensaje, disculpame, dice: que vuelvan los trenes, el transporte del pueblo, me dicen. La gente vive pidiendo los trenes. Una visión tuya, ¿por qué te crees que en 30 años, venimos de mucho antes, ¿no? Venimos de los 60 más o menos, pero ¿por qué vos decís que no le dan tanta importancia a la reactivación ferroviaria desde el 90 hacia hasta acá, en 30 años? Mirá, contestar eso en realidad sería una cosa bastante compleja y larga, pero creo poder sintetizártelo. A ver, en el mundo entero se tiene en cuenta algo que se llama el beneficio público. ¿Esto qué significa? Que aunque el tren de pasajeros es deficitario en el mundo entero, esto ya se sabe, no es ninguna ciencia ni ninguna novedad lo que estoy diciendo ahora en este momento, pero en otros países tienen en cuenta lo que se llama el beneficio público. ¿Esto qué significa? Que si el transporte ferroviario de pasajeros le presta un beneficio importante a la comunidad, aunque sea, eso pasa a ser más importante que el déficit que pueda llegar a generar. ¿Por qué? Porque en ese caso los gobiernos lo respaldan de alguna manera. Por ejemplo, en Francia, cuna mundial del ferrocarril. El ferrocarril en Francia también, el ferrocarril de pasajeros es deficitario. Pero vos fijate que en Francia, en España, han invertido muchísimo, pero muchísimo dinero en desarrollar las redes de alta velocidad. Y el tren de pasajeros también les da déficit a ellos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que los franceses, los españoles, los alemanes son tontos? ¿Que aún dándole déficit siguen invirtiendo en nuevos ramales, en electrificaciones, en trenes de alta velocidad? Y nosotros los argentinos somos unos genios que durante un montón de años, durante muchos años, nos la hemos pasado levantando servicios de pasajeros, clausurando ramales. Es como que no se entiende. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso particularmente de nuestro país? Lo que te dije antes, que no hay una conciencia por gran parte de la comunidad, y por otro lado, no nos olvidemos que también existen los enormes intereses por parte de otros modos de transporte, que son los que hacen lobby como para que el ferrocarril tenga cada vez menos trenes de pasajeros, que transporte menos carga. Por suerte, en estos, 2 últimos años,
Eso se empezó a revertir, parece que por suerte se está tomando una conciencia, porque no es admisible ni posible que en un país como la Argentina más del 90% de las cargas se transporten por camión. No se puede entender, cuando en realidad el modo automotor, o sea el camión, con el ferrocarril y la barcaza, los tres tienen que complementarse justamente para que se realice un intermodalismo, no que uno de esos modos de transporte sea el que más carga lleve, digamos, el mayor porcentaje de cargo de tonelaje transporte, porque no es lógico, porque además cuantos más camiones tenés en la ruta, más accidentes se fomentan, mayor cantidad de accidentes, de contaminación ambiental y ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, en Suiza, el camión tiene totalmente prohibido atravesar el país de una punta a la otra. A los camiones los suben en trenes y el camión se lleva por tren. ¿Para qué? Para que no rompa la ruta, para que no contamine, eso no genera accidentes. Y el camionero viaja mucho más cómodo en un coche pullman o dormitorio del propio tren, viaja descansado, la ecuación económica es mucho mejor, pero bueno, acá tristemente no existe esa mentalidad, porque acá es como que cada uno defiende sus propios intereses y no quiere ver a lo mejor ese tipo de intermodalismo que es al que tenemos que apuntar en definitiva, ¿no? Entendible, Alejandro, te entendí perfecto. Se nos viste cómo se nos va el tiempo en la radio, Alejandro. Tenemos otro invitadito, tenemos que llamar al interior. Un deseo de Trenes por Siempre a futuro, ¿qué están por hacer? Siguiendo con las páginas, ¿algo para decir? No, digamos que en principio deseamos, igual que todo el mundo, que la pandemia, digamos, se termine cuanto antes, por supuesto. Y bueno, nosotros siempre estamos tratando de mejorar día a día, de perfeccionarnos, de ir creciendo en función de nuestras posibilidades y de lo que hoy por hoy es posible realizar. Eso es un poco, y que por supuesto el transporte ferroviario siga creciendo como hasta ahora, que se sigan habilitando ramales ferroviarios, servicios de pasajeros, que el tonelaje de los trenes de carga siga creciendo. Bueno, eso es básicamente lo que nos gustaría que siga ocurriendo, digamos. Me parece perfecto. Quiero agradecerte a vos, a tu socio Darío Fumegal y a toda la gente de Trenes por Siempre. Reiteramos la página Trenes por Siempre tanto en YouTube, en Instagram, ¿sí? Y en Facebook. En Facebook y el propio portal de Trenes por Siempre. Trenes por Siempre. Te agradezco, Alejandro. Vamos a seguir en contacto, en carpeta como siempre. Perfecto, gracias por todo el aporte que me hace a Foro a través del compacto y la noticia de quiero agradecerte por tu tiempo y bueno, bienvenido a Foro Ferroviario. Sabes que acá están las puertas abiertas para donde quieren también hacer algún representante junto a su socio Darío Fumagalli de esta página de Trenes por Siempre, que nos brinda siempre información.